Buenas tardes, bienvenidos a nuestro diálogo abierto. Estamos aquí desde los estudios en Orlando, Florida, en la iglesia de Forest City. Damos una bienvenida a todos. Hoy no es miércoles, hoy es martes y estamos grabando porque mañana miércoles se supone que tengamos una tormenta, un casi huracán pasando por esta área. Y como no sabemos cómo va a estar la electricidad ni nada por el estilo, queremos grabar antes de tiempo. Así que estamos acá grabando el diálogo abierto. Pero te damos una bienvenida donde quiera del mundo que nos estés viendo. Gracias por sintonizarte. Hoy estamos acá con Joel Barrio, nuestro pastor senior. Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ángelo? Contento de estar aquí. Mañana teníamos On Fire Night, o sea que Claro. estamos haciendo un diálogo abierto por esta situación del huracán. Bueno, esperemos mañana cuando estemos viendo Claro. esto, estemos todos bien Sí. y Sí, estemos todos disfrutando de nuestra familia. Claro, y de paso, para aquellos que estaban esperando Fire Night, entonces les anunciamos que no va a haber Fire Night mañana por la noche. Ha quedado cancelado, obviamente, por el paso de este huracán. O sea, sería hoy por la noche, porque esto va a salir mañana. Sí, hoy por la noche. Sí, estamos todavía confundidos aquí con el tiempo. Pero nada, le pedimos sus oraciones para con nosotros, para que todo pueda estar bien y que cualquier cosa que pase no sea daños mayores. Pero nada, hoy terminamos, si Dios lo permite, con las bienaventuranzas, que ya llevamos algunas semanas en ellas. Y entonces, antes de darte la palabra, Joel, para que nos dirijas acá, vamos a tener una oración y entonces comenzamos con el estudio. Vamos a orar. Querido Jesús, una vez más rogamos la presencia de tu Espíritu y la dirección de Él para entender tu palabra. Que estas dos últimas bienaventuranzas que vamos a estar estudiando hoy nos resulten de mucha bendición, de mucha esperanza, a pesar de que parezcan ser un poquito no tan esperanzadoras. Pero sí sabemos que, Señor, la promesa es que vamos a ser bienaventurados en cada una de estas experiencias y principios que decidamos vivir en nuestra vida. Así que sé con nosotros como siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces las últimas dos bienaventuranzas, en Mateo 5, 9 al 10, 10 al 11 debo decir, o al 12, son, o sea, todas, obviamente habíamos hablado que son principios, ¿no? Correcto, las bienaventuranzas son los principios de aquellos que viven en el reino. O sea, es la experiencia que tienen aquellos que viven en el reino y que de acuerdo a lo que vemos que dijo Jesús, nos llevan a la felicidad. O sea, toda persona que vive esos principios, vive con sentido la vida, entra dentro de los principios del universo, está en armonía con Dios. Y entonces, nosotros vimos que las primeras bienaventuranzas, las primeras 8, bueno, hoy vamos a ver la 9 y la 10, pero las primeras 8 tienen que ver con la experiencia del cristiano, del seguidor de Jesús. Hoy, las dos últimas son el resultado, describen el resultado de esa experiencia. Ya no es, digamos, que hay que buscar esa experiencia, sino que es el resultado. Toda persona que viva los principios que están descritos en las primeras 8 bienaventuranzas, como resultado va a vivir las últimas 2 bienaventuranzas. Ok, y ahí es cuando tal vez no suene tan apelativo, pero vamos a entonces estudiarlo, ¿no? Leo de mi versión si quieres. Sí. Leo de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Cómo dice tu versión? Acá dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es un principio que obviamente ya hemos estado hablando con la lección del trimestre pasado, ¿no? Que de los crisoles y a todo lo demás, y estuvimos hablando que la Biblia enseña que todo el que quiera vivir como Cristo va a ser perseguido, porque se está oponiendo a la cultura del mundo. Correcto. Estos principios, como dijimos en el pasado, son contraculturales. Entonces, donde se vivan, va a producir una reacción. Y especialmente una reacción de los que no entienden estos principios y que no entienden que a través de estos principios describen la felicidad de una persona. No quiere decir que una persona va a perseguir, acá viene bien claro, en ningún lado dice bienaventurados son los que persiguen, sino que dice bienaventurados son los perseguidos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay personas que se confunden con esto, son personas que incluso dicen seguir a Cristo, y si nosotros vamos a la historia del cristianismo, vemos que los principales que han perseguido a personas son los cristianos. Totalmente. Entonces, evidentemente no han leído, no han vivido los principios
los principios que están en las primeras 8 bienaventuranzas. Es más, todavía nosotros vemos eso en las iglesias locales, todavía vemos en el presente que se genera cuando alguien quiere vivir los principios, cuando alguien da libertad a otra persona, cuando alguien cree en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y simplemente trata de motivar a la gente. Hay un montón de gente que todavía no entró en estos principios que reacciona y reacciona mal a esto. Ok, y hace sentido. Ahora, acá el texto dice, bienaventurados que son perseguidos, pero no se queda ahí. Porque hay mucha gente que es perseguida por hacer lo malo. Correcto. O sea, por decisiones que traen mal a otras personas o por ideologías, ¿no? que son malas. Pero acá dice, los perseguidos, en el caso tuyo dice... por causa de la justicia, acá por hacer lo correcto. Volviendo a lo que tú decías, me parece que lo que está hablando aquí al principio es aquellos que buscan la paz, aquellos que tienen un limpio corazón, aquellos que muestran compasión, que tienen hambre y sed de justicia, que viven estos principios, son los que van a ser perseguidos. Y van a ser perseguidos por causa de estos principios. Esa es la justicia. O sea, los que de alguna manera Jesús está describiendo cómo él vivía. Y sabemos nosotros que la justicia es Cristo. Entonces, todos los que vivan esos principios van a ser perseguidos por causa de esos principios. Y es por eso que muchas veces hay gente que no quiere vivir estos principios. Porque esta, digamos, es la piedra de tropiezo de la fidelidad. Hay mucha gente que no quiere ser fiel a Jesucristo por causa de la persecución. Claro. Y cuando recibe la persecución, prefiere acomodarse a la cultura reinante, que siempre es la mayoría, y entonces, para no recibir esa oposición, entonces prefieren acomodarse, renunciar a su conciencia, no vivir en los principios del reino. Entonces, pero acá le pone un límite, como vos decías, a la persecución. Son los perseguidos por causa de la justicia, son los perseguidos por causa de estos principios, porque los que no están en Cristo también pueden ser perseguidos. Claro. Por causa, como vos decías, claro, por causa de ser pendencieros, por causa de ser orgullosos, por causa de ser... Pero acá dice, Jesús le pone un límite, los perseguidos por causa de la justicia. Entonces, esta idea que tal vez algunas personas tienen de que, no, si yo sigo a Cristo y sigo el reino de los cielos, las cosas me van a ir bien, esto no voy a sufrir, o sea, o no voy a sufrir tal vez como otro. Es una idea falsa. Bueno, la cuestión es que sí, cuando te entregas a Cristo las cosas te van a ir bien, pero te van a ir bien a pesar de la persecución, a pesar de todo. O sea, nunca Dios nos promete que nos va a ir mal si nos entregamos a Él, pero sí no va a ser quizás de acuerdo a las expectativas que nosotros tenemos. Y acá dice, lo interesante es esto que dice, bienaventurados los que son perseguidos, o sea, que acá está dando una promesa de felicidad a aquel que es perseguido. Parece una contradicción, pero realmente uno puede seguir siendo feliz cuando es perseguido. Es más, yo creo que es parte de la madurez cristiana. Antes a mí me pasaba que cuando me perseguían por seguir estos principios, alguien puede decir que vos sos consagrado o algo. O sea, yo lo único que sé es que cuando uno se entrega a Cristo, Cristo le da a uno estos principios y por consecuencia es perseguido. Pero cuando no era todavía tan maduro, y no quiero decir que ahora lo soy, cuando sentía la persecución, me olvidaba de esto, y entonces yo me sentí una víctima de la persecución. Y así Satanás agarra, también a través de la persecución, Satanás nos puede desanimar y nos puede incluso sacar del camino, porque a veces por la persecución nosotros dejamos de poner nuestra vista en Jesús y ponemos la vista en la persecución. En el día de hoy, racionalmente lo entiendo y me ayuda mucho, es saber que cuando me persiguen es la confirmación de que estoy en el camino correcto, ¿no? Si me persiguen por estos principios, ¿no? Ahora, cuando mencionabas eso me vino algo a la mente y se me olvidó. Entonces, dale, ahora, perdóname. Una de las cosas también que vos fíjate, Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, él dice... que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, todos los que quieran vivir de acuerdo a los principios de las primeras 8 bienaventuranzas, recibirán persecución, dice Pablo. Pero no dice algunos, dice todos. O sea, no hay excepción de esto. O sea, no es que, bueno, yo no recibo persecución. Si yo no estoy recibiendo persecución de algún lado, es porque no estoy viviendo estos principios. O sea, que la persona que lleva, digamos, 30 años en la iglesia,
y que nunca ha tenido conflictos con nadie. Que se lleva bien con todo eso. Que nadie lo critica ni nada. Entonces tal vez eso es un indicio de que tal vez no estoy viviendo los principios del reino. Es que no ha sido contracultural entonces. O sea, porque Dios no nos llama a ser diplomáticos. Dios nos llama a vivir. Estamos viviendo un status quo, ¿viste? Queremos estar bien con todo el mundo. Es que las causas, justamente, las causas de que no hay reformas en las iglesias, porque los movimientos orgánicos están en continua reforma. La iglesia de Dios, el movimiento de Dios está en continua reforma. Entonces, esas reformas generan siempre el conflicto. Conflicto, o sea, tensión. Entonces, no podemos esperar una vida de camino de rosas. La Biblia lo dice por todos lados eso. Entonces, lastimosamente, también la Biblia describe que en la iglesia hay trigo y cizaña. Entonces, si en la iglesia hay trigo y cizaña, cada vez que una persona viva los principios del trigo, va a tener la oposición de la cizaña. Ahora, la cizaña está desparramada por todos lados. No está solamente en un sector de la iglesia, sino que está en todos los niveles de la iglesia. Y cuando digo niveles, porque por eso la Biblia nos dice que nosotros no debemos seguir a hombres. O sea, a hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, nosotros debemos seguir a Cristo. Entonces Jesús tiene trigo y cizaña en todos los niveles de la iglesia. Por ejemplo, yo soy pastor, o nosotros somos pastores, de una iglesia bastante grande y que algunas personas la pueden considerar importante. Entonces hay personas que dicen, porque están en una iglesia importante, entonces hay que hacerle caso a todo lo que dicen. Y no es así. O sea, un puesto no hace a la persona, una función no hace a la persona. Entonces yo puedo ser cizaña siendo pastor de una iglesia muy grande. Vos podés ser cizaña siendo pastor de una iglesia muy grande. El hecho de tener una posición dentro de la obra o de la organización, de una organización religiosa, no me hace a mí trigo. Lo único que me hace a mí trigo es Jesús y vivir en los principios de las 8 bienaventuranzas primeras. Como resultado, vamos a tener persecución. ¿De quién va a venir la persecución? De cualquiera que esté oponiéndose al reino. De la cizaña. Entonces, alguien puede decir, pero ¿quién sos vos para decir que la cizaña es la que persigue? Es que la Biblia lo dice. En la Biblia no vamos a encontrar nunca al pueblo de Dios persiguiendo. Siempre encontramos en la Biblia que el pueblo de Dios es perseguido, nunca persigue. Díganme en el Apocalipsis, ¿dónde aparece el pueblo de Dios persiguiendo? Y si nosotros somos el pueblo final, decimos ser el pueblo final, entonces no podemos. Si estamos persiguiendo, quiere decir que somos cizaña. No nos queda otra. A pesar de que yo pueda hablar muy lindo, de que yo pueda tener una fraseología y conocer la teología y todo eso, si yo estoy persiguiendo a alguien por lo que cree, por más que sea erróneo, porque Dios no me mandó ni a perseguir a aquel que cree que está equivocado o que yo creo que está equivocado. Claro. Pero hay gente que piensa que porque en su criterio tiene la verdad, puede perseguir al que piensa que no la tiene. Eso es un error. No lo vamos a encontrar en la Biblia. No vamos a encontrar a Jesús persiguiendo a nadie. No vamos a encontrar a Jesús persiguiendo a los fariseos. Por más que los fariseos estaban recontra equivocados, Jesús no los persiguió. Y aquellas personas, y no sé, me ha pasado a mí muchas veces, esto era lo que quería decir ahorita, que se me había olvidado. Muchas veces cuando somos atacados y perseguidos por hacer lo correcto, por la justicia, por vivir estos principios, nuestra tendencia es a defendernos. ¿Estaría bien defendernos ante la persecución? Y esta conversación la tengo, y capaz que me estoy yendo por otro tema, pero me parece que es importante porque ¿cómo reaccionar ante esta persecución? Es muy buena pregunta eso. La tengo, o sea, hablando con mis hijos muchas veces, especialmente a mi hija mayor, Eileen, le da tanta rabia la gente que dice, viste, que ella es una millennial, le da tanta rabia a la gente que dice, o los cristianos que dicen, sí, pero es que si te hacen algo no tienes que darle otra mejilla. O sea, es como que deja que te pisoteen, que te mangoteen esa persecución, porque eso es lo que Dios te pide. ¿Realmente es eso? ¿Cómo reaccionar ante la persecución por la justicia? Bueno, esto es lo que considero. Esto va a ser no sé si va a ser abstracto, pero me parece que sí podemos utilizar una metáfora. No sé si una metáfora también, pero, por ejemplo, el que te persigue, ¿qué está reconociendo? Esta pregunta es muy, muy amplia. Pero ¿qué está reconociendo el que te persigue? Esta es una de esas preguntas, Denar, que va detrás tuyo. Sí. Muy bien, Denar. Muy bien, tiene un 10, Denar. Sí. Yo tengo un 0. El que te persigue está reconociendo que va detrás tuyo. Entonces, lo último que vos podés hacer cuando alguien te persigue es pararte a discutir con la persona.
Sí, porque no vas a ir, o sea, no, porque entonces te va a alcanzar. Okay. ¿Entendés? O sea, el que te persigue está reconociendo que está detrás tuyo. Es más, viste que hay mucha gente que agarra y empieza a hacer videos de a ver lo que dice el pastor tanto y voy a refutar, o vamos a ver que lo que dice este pastor y lo ponen en análisis y analizan el video. Esas personas no tienen nada para decir. Entonces tienen que estar buscando a ver quién se equivoca para poder tener un mensaje. En sus ojos, ¿quién se equivoca? Porque, en sus ojos. Claro. Pero es para poder tener un mensaje, tienen que encontrar a ver quién se equivoca en algo. No, el que tiene algo para decir y algo que viene del cielo, avanza. Y avanza con eso y sigue avanzando. O sea, sigue avanzando. No nos podemos detener por aquellos que nos persiguen. Porque los que nos persiguen están tácitamente reconociendo que van detrás nuestro. Y no es una cuestión de competencia. Pero sí, la verdad siempre es de vanguardia. La verdad de Dios siempre está a la vanguardia. Y siempre va a haber gente que persiga. Lo único, ojalá que ninguno de los que esté escuchando, o ni yo ni vos, seamos gente que esté persiguiendo. Claro. Porque entonces quiere decir que nos quedamos atrás. Claro, y entiendo el concepto desde la perspectiva tal vez teológica, teórica, que si yo estoy predicando este mensaje o estoy viviendo este principio y alguien me está persiguiendo, no literalmente, lo entiendo, pero habrá ocasiones que, por ejemplo, en China, que hay personas que están siendo perseguidas al punto de la muerte, de que los van a matar, quitarle la vida, por vivir estos principios y por predicar estos principios. Y tal vez no sepamos la respuesta, pero ¿cómo reaccionar ante la amenaza física real de la persecución? Si te persiguen en Jerusalén, te vas a Galilea, como hacía Jesús. Entonces el huir no es falta de fe. No, porque evitar al perseguidor no está mal. O sea, yo no tengo por qué relacionarme con el perseguidor. O sea, es más, yo creo que hay que huir del perseguidor y por eso avanzar es lo mejor. O sea, porque el perseguidor se va quedando atrás. El gran problema es cuando nosotros nos detenemos a discutir con el perseguidor. Ojo, Jesús, por ejemplo, nosotros vemos que él nunca, le sacó el disfraz a los fariseos, aunque hablaba en privado con sus discípulos diciendo cuídense de la justicia de los fariseos y eso, pero llegó un momento en Mateo capítulo 23 donde los fariseos le hicieron una guerra ya en el mismo escenario y Jesús los tuvo que denunciar adelante de la gente, por causa de la gente, o sea, para mostrar las incoherencias que tenían los fariseos. Y eso lo encontramos, ese sermón en Mateo capítulo 23, el que predicó Jesús en contra de los fariseos. No los estaba persiguiendo Jesús, simplemente los estaba desenmascarando. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban llegando al público que oía a Jesús. Claro. Y necesitaban ser desenmascarados. Como a veces la gente esta que persigue necesita ser desenmascarada. Pero la mejor manera de desenmascarar a esta gente es seguir predicando la verdad. ¿Por qué esta gente quiere perseguir? Porque siente que alguien le está sacando el disfraz. Y cuando sienten que alguien les está sacando el disfraz, entonces por eso se llenan de rabia. Eso está en toda la Biblia. O sea, no hay una excepción en la Biblia. No vemos ninguna persona que no tuvo oposición, que no fue perseguida al levantar estos principios que dice Jesús. Ahora, vuelvo a repetir, acá no se trata de ser perseguido por predicar cosas novedosas o por digamos, tratar de quitarle seguidores a otro. Acá se habla perseguidos por vivir, por tener, y no es ni siquiera por predicar, es por vivir la experiencia de las primeras 8 bienaventuranzas. Y eso trae una contrarreacción. Tanto más si vivís, lo que hablás va a ser un reflejo de lo que vivís. Claro. Entonces, si a lo que vivís le agregás mensaje, entonces eso genera mucho más fuerza, porque va a atraer a muchos pobres en espíritu. Pero los orgullosos que no quieren vivir la pobreza del espíritu, que no quieren vivir en Cristo, van a reaccionar. Ok, entonces, ¿te parece si vamos entonces a la última? La versión mía dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Acá está ese concepto de alegrarse
cuando te están mintiendo de ti, cuando te están calumniando, ¿sabes? Que es difícil desde la perspectiva humana y tal vez hasta la espiritual también, no reaccionar a eso. Bueno, yo creo, ojo, yo no creo que tengo la madurez espiritual, pero creo que todavía esto es un análisis. Si todavía no nos podemos alegrar de eso, que a mí me falta todavía para eso, no nos podemos alegrar todavía, hay algo que necesitamos pulir y entregar a Cristo dentro nuestro. Ok, y perdona que te corte tal vez lo que ibas a decir, pero ¿cómo entendemos esta alegría? O sea, cuando dice alégrense, es hacer un party, ay, qué bueno que... O sea, ¿a qué se refiere Jesús cuando está diciendo alégrense y estén contentos? Porque, o sea, es como que, y tal vez el contexto, viste, alégrense, estén contentos porque les espera una recompensa. O sea, en otras palabras, como dice Hebreos, no tener la mirada en lo que está aquí ahora, sino en la recompensa de... Bueno, acá vuelvo a repetir algo que a mí me parece que nos puede hacer bien a todos, es que cuando nosotros vivimos esto por causa de la justicia, tenemos que tomarlo como una confirmación. Sí, estamos haciendo lo correcto. Y cuando lo tomamos como una confirmación, comienza esa alegría. Exacto. No dura mucho, porque somos seres humanos y a veces Satanás nos lleva a nosotros a concentrarnos en lo que dijeron, en la mentira. Y a veces lo malo es cuando dicen una mentira, levantan un rumor y la gente que no ha estado relacionado con nosotros lo cree. Y ahí es difícil. O sea, ahí es difícil. Y nosotros tendemos a defendernos a nosotros mismos ahí, pero no hacemos nada con defendernos a nosotros mismos. O sea, empeoramos las cosas. Es más, si nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios, vamos a vivir la experiencia que dice el Salmo 23, que decía el salmista en Salmo 23, que dice, pondrás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea, tenemos que recordarnos que la persecución siempre comienza dentro de la iglesia, no son los musulmanes los que nos persiguen. Sí. Donde vivamos los principios del reino, si los vivimos dentro de la iglesia, va a haber persecución dentro de la iglesia. Eso lo describe también en la iglesia de Esmirna, lo describe el Apocalipsis, como los judíos que son sinagoga de Satanás son los que comienzan a perseguir a los verdaderos judíos. La persecución siempre comenzó dentro de la iglesia. Si nosotros vemos a los apóstoles, ¿Quién empezó a perseguirlos? No fueron ni los romanos, ni nada. No, fueron los mismos dirigentes religiosos de su época. Entonces, cuando nosotros experimentamos eso, tenemos que alegrarnos. Vos fíjate, si vos ves la experiencia de Pedro, Juan, Santiago, o sea, de los apóstoles, Pedro y Juan específicamente, dice que ellos salían después de que los juzgaba el Sanedrín y salían alegres, gozosos de haber padecido por Cristo. Sí. O sea, es la seguridad de que estoy viviendo una experiencia con Cristo. El gran problema es que muchas veces cuando nosotros queremos reaccionar muchas veces a la persona que nos está persiguiendo, es porque nosotros de alguna manera también ya le hemos hecho algo en contra a la persona. O sea, hemos perdido la experiencia del Espíritu, entonces hemos perdido el gozo del Espíritu, porque hemos dejado que esa guerra nos meta a nosotros en la guerra también. O sea, queremos pagar mal, por decirlo así. Queremos reaccionar de la misma manera que... Y hemos dejado que esa guerra se meta dentro nuestro. Cuando tendríamos que haber avanzado, no quedarnos empantanados en la guerra, tendríamos que haber avanzado haciendo lo que Dios nos manda hacer. Pero cuando nosotros nos mantenemos a discutir, paramos a discutir, viste, muchas veces vos te das cuenta, por ejemplo, alguien, suponete ahora que está toda la era de las redes sociales, hay alguien que publica un video dando un mensaje y entonces aparece alguien insultando entonces el que da el mensaje muchas veces se toma el tiempo de contestarle a esa persona y empieza pasan horas discutiendo y tratando como si uno va a convencer al otro y no, ya los dos decidieron pensar de alguna manera, y el que insulta, ya al insultar, se está mostrando que no está del lado de Dios. Por más que tenga la verdad o que defina muy bien la verdad o lo que sea, está mostrando que ya no está del lado de Dios. Entonces, si yo me meto a discutir con esa persona, me estoy metiendo en el mismo barro. Entonces, me van a empezar a doler los insultos, me van a empezar a doler las cosas que dice, que hace, y voy a entrar en esa guerra, y al final yo voy a terminar embarrado en una pelea y ya no voy a ir adelante de nadie. Voy a quedar en el mismo lugar que el que me persigue. Es interesante lo que estás diciendo para mí porque yo he pasado por ese proceso, aún dando estudios bíblicos con alguien. ¿Viste? Estamos hablando de un tema y yo lo entiendo de una manera, la otra persona no,
Y mi reacción natural, instantánea es, yo quiero convencerte de que tú estás mal. Ajá. Y entonces eso genera, no, la otra persona quiere convencerme. Entonces empezamos en esa discusión que al final del día, como tú dices, ninguno gana. Yo no soy convencido ni la otra persona tampoco. Y no salís con paz. Claro. De ahí. Entonces, salís con un sabor agridulce. Claro. ¿Sí? Entonces, sin duda que, o sea, te entiendo y sé lo que estás diciendo porque he pasado por esa experiencia. Y es esa naturaleza, como te decía ahorita, cómo reaccionar ante la persecución es muy importante porque nosotros no vamos a convencer nunca a nadie. Aunque tengamos la verdad, o sea, el mismo Jesús le presentaba la verdad a las personas de su época y no todo el mundo la aceptaba porque me parece que el que convence de verdad es el Espíritu Santo y nosotros tenemos que tener tomar la decisión de dejar que el Espíritu Santo nos influencie. No, y ahí esto de mi experiencia personal, por ejemplo, yo he recibido persecución injusta en el pasado a veces y esa persecución injusta me llevó a hacer injusticias. Correcto. Y cómo enredé todo. O sea, en vez de haber dejado que Dios se haga cargo. Exacto. A la medida que fui aprendiendo, no digo que ahora lo hago completamente, pero en la medida que fui aprendiendo a dejar las cosas en las manos de Dios, yo veo cómo cuando dejamos todo en las manos de Dios y nosotros seguimos avanzando, Dios se encarga de solucionar, de hacer lo que tenga que hacer. Pero yo no puedo estar esperando que Dios, o sea, estar esperando que Dios le tire un rayo a la persona o que se demuestre de alguna manera que si no se demuestra mañana de que esa persona está equivocada, entonces yo voy a seguir mal. No, tenemos que poner la vista en Dios. Eso Satanás nos vence muchas veces y nos hace poner la vista en la guerra, en el insulto, en la persecución y eso nos hace mucho daño. Y para ir ya terminando, Joel, tal vez un comentario más que yo quería mencionar acá. Y no sé si la mayoría de las bienaventuranzas, porque no me acuerdo de la recompensa, pero muchas de ellas sugiere que la recompensa no va a ser acá, en esta tierra, en este mundo. Que eso es lo duro, ¿no? A mí me gustaría que la recompensa sea acá. Y es lo que muchas personas que yo he hablado cuestionan, que no vale la pena seguir a Dios, porque aquí no voy a tener una recompensa. A mí me parece que no es tan cierto, o sea, no es 100% cierto. Y estaba buscando un texto porque creo que está en Lucas, pero no recuerdo cuál es, cuando Dios dice de que aquellos que dejan padre, madre, casas y todo lo demás, Lucas 14:33, recibirán en esta tierra y en la vida venidera también van a recibir cosas. Jesús habla de que sí hay recompensas aquí también en la tierra, pero muchas veces tenemos que también aceptar la realidad de que tal vez no vamos a recibir la recompensa aquí, sino cuando Cristo venga. Ahora, yo creo que hay una recompensa, y esa recompensa es la bienaventuranza. O sea, el hecho de que vamos a poder seguir teniendo paz en nuestro interior. Claro, porque ¿de qué te sirve suponer una recompensa, que generalmente nosotros evaluamos las recompensas como recompensas materiales o de posiciones o algo por el estilo? O por ejemplo, si estoy siendo perseguido, la recompensa sería que ya no me persigan y que el que me persigue pague. ¿No? Eso así como tal vez lo analizamos. Sí, y yo creo, por ejemplo, viste que el salmista dice, pondrás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, Dios hace muchas veces eso, te pone, porque muchas veces nos estamos persiguiendo en el nombre de Dios. Entonces la gente que te persigue dice, yo estoy con Dios, y uno dice, a mí me parece que yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros lo dejamos en manos de Dios, muchas veces Dios nos va a sentar y va a decir, adelante de nuestros enemigos, y va a decir, miren a quién le estoy sirviendo. Yo le estoy sirviendo a él, no a ustedes. O sea, ¿te acordás como los amigos de Job también, que le pidió a Job que ore por sus amigos, cuando los amigos de Job pensaban que Job estaba lejos de Dios y realmente los que estaban lejos de Dios eran los amigos? Entonces Dios hace eso. Pero entonces también tiene que llegar un momento que yo no esté deseando que Él me ponga la mesa delante de mis enemigos. Él nunca me la va a poner mientras yo no esté dispuesto a sentarme a la mesa con mis enemigos. Eso usted estaba pensando, que si mi mente está en la recompensa, estoy mal. El enfoque está mal. El enfoque no puede ser la recompensa, tiene que ser en seguir a Jesús, porque Jesús es el único que me puede ayudar a vivir estos principios. Bueno, nuestra recompensa está en Cristo. Y vos fíjate que Jesús dice, alégrense porque así persiguieron a los profetas. Quiere decir que Jesús dice, mira, te vas a alegrar cuando Dios te confirme por esto de que no sos el único que viviste esto. Sos una parte de la cadena de todos aquellos que se dieron a Cristo y que hicieron una diferencia en la historia.
O sea, ¿qué mejor privilegio que hacer una diferencia y ser parte de la cadena de los profetas que fueron perseguidos? Sí, tener la confirmación de que estamos en el camino correcto, ¿viste? Que no estamos en otro camino. Exacto. Y bueno, llegamos al final. Llegamos al final y entonces desde la semana que viene vamos a estar introduciéndonos ya al Sermón del Monte. O sea, esta es la introducción del Sermón del Monte y después a los principios que vienen también como resultado de vivir estas bienaventuranzas. Perfecto. Bueno, pues gracias, Joel, por este estudio de esta noche. Gracias a ustedes una vez más por sintonizarnos. Los esperamos el sábado para el culto acá en Orlando. Sí, tenemos electricidad y tenemos las cosas necesarias dadas al paso de este huracán. Una vez más les pedimos sus oraciones para que allá nos mantengan elevados, para que no haya ningún daño mayor, especialmente de vidas, obviamente, y de estructuras y demás, para poder seguir avanzando y preparando camino para la venida de Jesús. Así que pasen muy buenas noches, que Dios les bendiga. Y vamos a orar. Querido Jesús, gracias por estas bienaventuranzas. Sabemos, Señor, que por nosotros mismos estas cosas pueden ser muy difíciles y hasta pesadas para nosotros. Y es por eso que pedimos que sea tu Espíritu, Señor, el que nos capacite. Y más que capacitarnos, Señor, que tu Espíritu dé estos frutos a través de nosotros. Porque nosotros no tenemos nada ni somos quienes, Señor. La Biblia dice que tú eres el que pone el querer como el hacer. Y es eso lo que te pedimos, Señor, para que al vivir estos principios de tu reino podamos seguir preparando camino para tu venida, porque estos principios, Señor, son lo que este mundo necesita ver tan claramente. Gracias por este estudio que pudimos tener y que vamos a seguir teniendo, ¿no? Ahora yendo para el Sermón del Monte. Y te pedimos, Señor, tu protección también en estos días ante el paso de estas tormentas y del huracán que se avecina. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.